saludo amigos y buenas noches. Ya saben de sobra que esto es Crónica de la Iglesia, la ventana que todas las semanas nos abre el canal diocesano de televisión por la que podemos asomarnos a la actualidad de la Iglesia toledana en los últimos 7 días. Les proponemos para esta entrega un elenco de eventos y de protagonistas que, contemplados en su conjunto, nos pueden llegar a ofrecer un panorama de lo que pasa en nuestra archidiócesis, de cómo estamos terminando este mes de marzo, de si se nota o no en nuestra iglesia local la cuaresma que estamos viviendo. Comenzamos. La parroquia Santa María de Altagracia, de la localidad toledana de Mora, ha acogido durante las 2 últimas semanas, prácticamente desde el comienzo de la cuaresma, la celebración de la misión diocesana, lo que viene siendo la misión parroquial de toda la vida, en la que se implican además las diversas realidades, organismos e instituciones diocesanas. Para todos los que han participado ha sido un nuevo motivo para dar respuesta de la razón de su esperanza a través del testimonio no solo personal, sino también comunitario. Entre el domingo 10 y el domingo 24 de este mismo mes ha tenido lugar en la parroquia Santa María de Altagracia de la localidad de Mora una misión diocesana. Se trata de una propuesta del Secretariado Diocesano de Nueva Evangelización que pretende, con el viejo aroma de las misiones populares que se celebraban antaño, renovar la vida cristiana de la parroquia, al tiempo que ayuda a los fieles a sentirse parte activa de la Iglesia diocesana. Todos los pueblos prácticamente en esa época de los años 60, 70, 80 se utilizó. La última que se realizó aquí en Mora concretamente fue en el año 1991. Y bueno, pues aprovechando que hace 2 años se volvió a lanzar esta posibilidad de nueva evangelización, porque hoy en día se hace en un contexto nuevo, en Yepes, el año pasado fue en Villanueva, pues nosotros hemos querido coger el testigo también, invitados evidentemente también por nuestro vicario, don Emilio, y realizar esta misión aquí en nuestro pueblo de Mora. Una de las acciones de evangelización más clásicas en las misiones parroquiales son las asambleas en los hogares. Son reuniones dirigidas y moderadas por los seglares que se celebran en casas particulares para potenciar y redescubrir el valor cristiano del compartir. En la misión de Mora han sido 50 personas las que han abierto sus casas, en las que se han celebrado asambleas en las que renovar y compartir la fe. Previamente recibimos unas catequesis que vinieron matrimonios de diferentes pueblos de Toledo, nos dijeron cómo eran los temas y luego ya los preparamos para lo que era cada asamblea. Yo el día anterior me preparaba el tema. Muchas han sido las instituciones y organismos diocesanos que se han hecho presentes a lo largo de estas 2 semanas en la localidad manchega para organizar y animar actividades y celebraciones que han servido para dar a conocer diversos ámbitos y actuaciones pastorales de la Archidiócesis de Toledo, que a menudo pasan inadvertidas. Esto que está ocurriendo en Mora es como la presentación de lo que no se ve. En la diócesis tenemos muchas delegaciones que trabajan muchísimo en torno a nuestros feligreses, pero que no se sabe lo que se hace. Esta segunda y última semana de misión, la comunidad eclesial se dedica más a la interiorización, da prioridad a la predicación de la palabra y a las celebraciones. Todas las jornadas ha comenzado la misión en la parroquia con la celebración de la misa. Durante toda la mañana, el templo ha permanecido abierto con el Santísimo expuesto. Han sido días de oración, encuentro y evangelización para toda la comunidad cristiana. Una misión es una renovación para el pueblo. Yo lo veo así. El pueblo se renueva. No a lo mejor el pueblo entero como quisiéramos, pero muchas personas sí. La imagen de Nuestra Señora de la Antigua y la carroza con el Cristo de la Veracruz han estado estos días junto al presbiterio de la parroquia y han acompañado a los fieles en todas las celebraciones. A ellos se han encomendado para orientar y consolidar los frutos de estos días y para compartir con amigos y conocidos todo lo vivido a lo largo de estas semanas. Mi primera sensación es cómo el Señor te quita ese miedo y ese temor, ya no solamente a leer o a hablar o a hablar de tu fe, ¿no?, sino el ir a las casas invitando, ¿no?, invitando a gente. Tanto es así que yo el segundo día me entró como una ansiedad de decir esto hay que correrlo a más gente, ¿no?, esto hay que decírselo a más gente.
Cogí los teléfonos de mis niños de catequesis y me puse a llamar a todas las madres por si no iban a alguna asamblea que vinieran a casa. Era como un ansia, ¿no? Con la misión diocesana, la parroquia de Mora ha pretendido una renovación y un redescubrimiento del aspecto más profundo de la comunidad creyente, que es la fe, un medio más para lograr esa iglesia en salida sobre la que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha insistido tanto a lo largo de su pontificado. El pasado domingo, Mora de Toledo celebraba la misa de clausura de su misión parroquial. La Eucaristía fue presidida por el señor arzobispo y concelebrada por el señor vicario episcopal para La Mancha, por los señores curas párrocos de la comarca y por los sufridos vicarios parroquiales. Tras la misa, los testimonios de muchos de los participantes en estas 2 semanas fueron elocuentes. La comunidad ha aprendido a vivir la parroquia y la diócesis como una casa donde experimentar a Dios y crecer en comunión. El pasado 23 de diciembre, día en que se inauguró la parroquia de Mora tras las obras de restauración, se anunció que del 10 al 24 de marzo de este año acogería esta comunidad la misión diocesana. 3 meses después, y acompañados por el señor arzobispo de Toledo, el vicario de La Mancha y numerosos fieles, en el templo parroquial Santa María de Altagracia se celebraba la Eucaristía de clausura de la misión. Es increíble lo que hemos vivido estos días, no porque lo diga yo, sino porque lo habéis dicho vosotros, lo que hemos podido vivir en las asambleas de barrio, lo que hemos vivido aquí en las celebraciones, lo que hemos ido viviendo también en la intimidad del corazón cuando hemos venido a rezar ante Jesús en la Eucaristía, en esas largas horas y horas en las que Jesús ha estado expuesto, o también lo que ha ocurrido en el corazón y en la intimidad cuando Dios ha entrado en vuestras almas, en todas nuestras almas, trayéndonos el perdón y la misericordia. Don Braulio comenzó su homilía dando gracias por la intensa acción pastoral que han podido disfrutar a lo largo de estas 2 semanas. ¿Qué tenemos que hacer con todo esto? Vivir de manera diferente sabiendo que hay algo que nos ama, alguien que nos ama y que nos hace vivir con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos, incluso con nuestros enemigos, si es que los tuviéramos. Y allí ver, descubrir en el cada día, en ese quehacer de cada día, ese rostro de Dios manifestado en Cristo. En su homilía, el señor arzobispo de Toledo definió lo que ha ocurrido en la parroquia de Mora a lo largo de estos días como una luz nueva que lleva a vivir de manera diferente a todo aquel que la recibe y que se debe traducir en el compromiso de una vida cristiana. Este mensaje es a todos y para todos, y no se consigue introducir en las personas simplemente con discursos, sino con vida. Y eso es lo que os pido. Yo no, del Señor. ¿Quién soy yo? Esa vida cristiana que la necesita nuestro mundo. La celebración finalizó con el testimonio de 4 personas que han participado como lectores en alguna de las 50 asambleas que se han celebrado y con la bendición de las mujeres embarazadas con motivo de la Jornada por la Vida que se celebra el 25 de marzo. El arciprestazgo de Villacañas se ha unido a la escueta nómina de circunscripciones pastorales que han querido celebrar una jornada de pastoral arciprestal. La parroquia de la Asunción de Villacañas acogía el pasado sábado esta jornada de convivencia entre las 6 parroquias de esta demarcación pastoral y de este modo se convertía en la segunda jornada de pastoral arciprestal que se celebra en este formato en toda la archidiócesis. Como en experiencias anteriores, el voluntariado y Cáritas diocesana tuvieron un papel muy destacado. El pasado sábado tuvo lugar en la parroquia de la Asunción de Villacañas un encuentro de parroquias del arciprestazgo de Villacañas que contó con la participación de más de 1,5 centenar de personas que representaban a las 6 parroquias que componen esta demarcación pastoral. En esta jornada queremos convivir diversas personas de los pueblos del arciprestazgo, que son 6, el Romeral, Tembleque, Lillo, Villacañas, Villa de Don Fadrique y Quero. Y vamos a compartir sobre todo
una reflexión fuerte sobre la caridad y la ruta de la caridad que presenta Cáritas Diocesana. Luego por la tarde, después de comer juntos y compartir la comida, vamos a tener también pues, diversos talleres de hermandades y cofradías, también otro taller de voluntarios de Cáritas y Manos Unidas y otro de seglares en general, cómo participamos en la parroquia. Tras las palabras de acogida y agradecimiento a todos los presentes por parte del arcipreste y párroco local, don Luis Lucendo, tuvo lugar la oración de laudes. Tras el momento oracional se llevó a cabo la reflexión que marcaba el sentido de toda la jornada. Llevaba por título La caridad, centro de la vida cristiana, y corrió a cargo de don Juan Antonio Collado Ludeña, párroco de Quero. Sabéis que el lema, el tema, el objetivo fundamental de este curso pastoral en nuestra diócesis es la caridad. Por eso vamos a procurar profundizar un poquito en la caridad. En este ratito que yo esté hablando, que lo único que quiere es, en primer lugar, compartir con vosotros alguna cosilla y, en segundo lugar, provocaros el iniciar esta jornada desde el Señor, desde el amor del Señor, ¿no? Cáritas Diocesana de Toledo, habitual en todos estos encuentros, aprovechó el resto de la mañana para presentar y realizar la Ruta del Buen Samaritano. Tras la comida fraterna se realizaron 3 diferentes talleres, uno de apostolado seglar, otro sobre hermandades y cofradías y otro acerca del voluntariado. Luis Javier Moxó acaba de publicar un volumen que lleva por título Enredados por Cristo, presencia, misión y propuestas de la Iglesia en Internet. Se presentó el pasado sábado en el Salón de Concilios del Palacio Arzobispal y con este trabajo de investigación de la Iglesia en Internet, el autor actualiza la tesis de licenciatura que defendió hace 6 años en el Instituto de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo. El libro ha sido prologado por el señor arzobispo y presentado por el señor vicario general y una pléyade de dignidades. Este fin de semana se ha presentado Enredados por Cristo, una obra editorial que analiza la presencia, la misión y las propuestas de la Iglesia en Internet. Su autor, Luis Javier Moxó, recoge en estas páginas su tesis doctoral, presentada en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, una labor que fue destacada por el vicario general de la diócesis, don César García Magán. Esto es un testimonio más del servicio y del compromiso de nuestra diócesis de Toledo por la formación, por el testimonio y por la participación de los laicos y laicas en los distintos ámbitos eclesiales. En este caso, a través del Instituto de Ciencias Religiosas. Enredados por Cristo es un práctico manual donde se recogen todos los documentos emitidos desde Juan Pablo II al Papa Francisco, sin olvidar el magisterio de Benedicto XVI en torno a Internet y a la nueva evangelización. En este libro, Moxó indica, haciendo alusión a Pajuelo, que Internet no es solo un instrumento de comunicación, sino sobre todo un ámbito, un lugar donde se da el encuentro y se desarrollan relaciones. El Papa Francisco, en varios mensajes de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que también pueden ver y leer en este libro, destaca el valor de la comunicación. Indica que la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la comunión. De hecho, etimológicamente, comunicación significa poner en común. También incluye diferentes análisis sobre la misión evangelizadora de la Iglesia en las nuevas tecnologías. Pero es bueno hacernos la pregunta, ¿somos los mismos cuando nos comunicamos mediante las tecnologías? ¿Cuántas veces cambiamos cuando nos ponemos, por ejemplo, detrás de un volante? O cuando cambiamos de entorno y nos podemos pensar esto, ¿no? Es importante hacer ese discernimiento continuamente, ¿no? Si somos los mismos. Muchas veces compartimos, no sé, es una de las cosas que yo también hablo en el libro, compartimos, pero no nos detenemos a verificar, a pasar por el filtro de la verdad y también de la caridad. El libro ha sido presentado este sábado en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo y está editado por Digital Reasons. Ya recuerdan que este mes de marzo, que estamos a punto de concluir, es un mes de firme compromiso en favor de la vida y todo lo que tiene que ver con la vida y la dignidad de la persona. Hemos tenido el privilegio de contar esta semana
con la presencia de una de las personas que más y mejor han encarnado durante mucho tiempo el compromiso de muchas personas, muchos hombres y muchas mujeres, en favor de la vida, la familia, el matrimonio. Se trata del que durante mucho tiempo fue presidente del Foro de la Familia y actualmente vocal dentro de ese foro, don Benigno Blanco Rodríguez. Don Benigno, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido... Es un placer. Además, esto es casi como mi casa ya, aunque hacía tiempo que no venía. Hacía tiempo que no venía, es cierto. Don Benigno, asturiano de nacimiento, ¿desde cuándo lleva comprometido con la familia, con la vida? ¿Desde cuándo este compromiso? Bueno, yo creo que esto viene de familia, por decir así, ¿no? Yo soy de una familia muy numerosa, 7 hermanos, de la cuenca minera asturiana, y por lo tanto el valor de la familia y la importancia de la familia para las personas lo he mamado en mi casa desde pequeñito, ¿no? Y luego he fundado mi propia familia. Sí, ya estoy en la condición de abuelo, ya tengo un nieto y medio. El segundo nace en mayo ahora, ¿no? Sí. Pero activamente, digamos así, en la vida pública empecé a implicarme cuando yo acabé la carrera de Derecho en Asturias en el año 82. Justo en ese momento el gobierno de Felipe González hizo público el anteproyecto de lo que luego fue la ley del aborto del año 85. Caramba. Y a mí me pareció que era un tema tan importante, una quiebra así en la defensa del derecho a vida en España, que me pareció que yo tenía que hacer lo que pudiese para intentar oponerme a eso. Y con unos pocos amigos impulsamos en Asturias una asociación Provida. No sabíamos que existían otras en el mundo ni en el resto de España en aquel momento, luego ya fuimos descubriendo que sí. Y empezamos a hacer lo que podíamos hacer unos chicos bastante jóvenes, ¿no? Que fue empezar a dar conferencias en colegios, en parroquias. Luego pusimos en marcha a los pocos meses una línea de ayuda a mujeres embarazadas, porque dio la casualidad que a raíz de uno de esos actos de conferencia surgió un caso de una chica, bueno, un ambiente desastroso, estaba embarazada y se estaba planteando abortar, aunque todavía no era legal. Y la ayudamos. Todavía hace pocos años fui a dar una conferencia a Oviedo y al final se me acercó la hija de esa chica, que ahora ya tiene unos 30 años, y me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? Y yo, pues no, ¿quién eres? Y me dice, yo soy la hija de fulanita que usted... O sea que es una satisfacción, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ese momento, cada debate que se ha suscitado en España en temas que afectan a la familia, pues me he ido implicando, ¿no? Y he estado presente en los debates de educación, del llamado matrimonio homosexual, las sucesivas reformas de la ley del aborto, los debates ahora sobre la eutanasia, porque yo creo que cuando en la vida estás disponible, la vida te va llamando y te va reclamando. Entonces, sin hacer nada en especial, vas encadenando causas, asociaciones. Luego, según fui yo haciéndome más mayor, pasé a la Asociación de Familias Numerosas, porque yo ya tenía familia numerosa, y la presidí un tiempo. Luego, cuando en España se plantearon ya grandes debates conceptuales, pusimos en marcha el Foro de la Familia. Ahora estoy muy implicado en la Fundación Red Madre, de ayuda a mujeres embarazadas, y en la Fundación Más Familia, que está intentando crear políticas familiarmente responsables en el seno de las empresas. O sea, cada época te va requiriendo unas cosas. Total, que ha tocado todos los palos y desde el año 85. Sí, más o menos. Poco más o menos. ¿Y cómo aquel joven abogado de Oviedo, bueno, licenciado en Oviedo, que puso en marcha una pequeña asociación que tantos frutos dio a finales de los 80, comienzos de los 90, cómo llega al Foro de la Familia? Bueno, pues también por casualidad, mira, yo fui secretario de Estado en los 8 años de gobierno de Aznar, primero el Ministerio de Medio Ambiente y luego el Ministerio de Fomento, y cuando en el año 2004 dejé el Ministerio de Fomento, unos amigos que estaban implicados desde el principio en el foro, a los que yo había ayudado también con algunas cosas para poner en marcha el foro, me dijeron, hombre, ahora que vas a tener bastante tiempo libre, ¿por qué no te pones aquí más en directo, ¿no? Y efectivamente me impliqué más en el foro, y justo como a los pocos meses empezó el gobierno de Zapatero con sus iniciativas en este campo, pues esa implicación fue convirtiéndose en cada vez más absorbente, y gracias a Dios se movilizó mucha gente a nuestro alrededor y pudimos no cambiar las leyes que se aprobaron, pero sí incidir, yo creo que positivamente, en la opinión pública, en la movilización, en la responsabilidad de la gente. Yo digo, pues eso, uno te dice, ¿por qué no vienes aquí? ¿Por qué no echas una mano? Y te van cogiendo el traje entero, ¿no? Efectivamente, estaba a punto de hablar con usted del problema del agua, usted que fue secretario de Estado para el agua, y puso en marcha aquel plan hidrológico, pero vamos a pasar por encima. Mejor. No vamos a tema meternos más polémico que el de la familia todavía, el del agua en España. En camisa de 11 varas. El Foro de la Familia se funda en Santiago de Compostela. ¿Por qué en Santiago y por qué en el año 99? Pues porque en España ha habido desde siempre muchas asociaciones familiares, pero quizá por ser muchas y muy territoriales, con poca presencia pública. Digamos, unas son de viudas, de padres de colegios, de familias numerosas,
y se veía ya en aquellos años que venía una oleada de debates públicos de alta consistencia y que con ese pluralismo y esa descentralización tan grande de asociaciones iba a ser difícil hacerse notar en la opinión pública. Y por eso surgió la idea del foro, que es eso, un lugar de encuentro de muchas asociaciones que se comprometen a actuar en común en los temas que sean transversales a todas ellas. Yo creo que la clave del éxito que ha podido tener el foro es precisamente que no ha pretendido sustituir a ninguna familia, a ninguna asociación familiar, ¿no? En el foro está Provida, está Familias Numerosas, está Concapa y 100 más. Entonces nosotros desde el foro nos dedicábamos a aquello que es transversal y común a todo, sin competir con las propias acciones del foro, pero uniendo fuerzas para esos debates, ¿no? De ahí también el nombre de foro, ¿no? Sí. De hecho, siguen manteniendo en la página web, si uno se mete, los 3 rasgos que caracterizan el tratamiento de los asuntos. Transversal, todo lo que tenga que ver con los temas, no invasivo y aconfesional también. Desde el principio vieron claro que tenía que ser aconfesional. Absolutamente. Aconfesional y no partidista. ¿Por qué? Y no partidista, es verdad. Lo no partidista creo que es evidente. Es decir, cuando defiendes la familia no puedes vincularte a una opción electoral concreta, no solo porque no hay ningún partido en la práctica que defienda todo lo que defiende el foro, sino porque entonces perderías ese carácter transversal necesariamente. Y no confesional porque nos pareció muy claro que estas batallas que se iban a dar, que se han venido dando esta última década, son batallas en las que la familia tiene que dar la cara por sí misma. Que ya ha pasado la época de esconderse detrás de los curas y de la Iglesia, ¿no? Que tiene su función en este campo, pero que nosotros tenemos que defender nuestros derechos. Y además eso da una gran libertad. Es decir, si tú haces una manifestación y es un desastre, no implicas a la Iglesia, es tú que eres un desastre organizando manifestaciones y no pasa nada, ¿no? Por eso siempre tuvimos claro que no debíamos ser confesionales y de hecho en el foro colabora bastante gente o ha colaborado en momentos puntuales, por ejemplo del mundo evangélico, del ortodoxo, judíos, en unas causas más, en otras menos, pero ha ido confluyendo gente procedente desde el punto de vista religioso de creencias o muy distintas o por lo menos no iguales, ¿no? Y creo que eso enriquece profundamente la presencia pública. Por eso, ¿qué le parece cuando en alguna ocasión han comparado el Foro de la Familia con la coalición cristiana de Estados Unidos? No tiene nada que ver. Para empezar, porque Estados Unidos no tiene nada que ver con España. Bueno, eso también. Con lo cual ya esas comparaciones no tienen ningún sentido, ¿no? Pero, digamos, en España el movimiento familiar está mucho menos politizado que en Estados Unidos. Sí. La sociedad española es mucho menos viva y organizada que la sociedad norteamericana. La forma de entender las relaciones entre religión y vida pública en Estados Unidos no es la misma que en España. En Estados Unidos, bueno, el Papa Benedicto XVI lo puso alguna vez como ejemplo de lo que era una sana laicidad, ¿no? En España estos temas son más complejos y delicados. Los obispos en Estados Unidos o los pastores evangélicos tienen la capacidad de pronunciarse sobre temas públicos sin que a nadie le escandalice ni plantee ningún problema. Y en España, en cuanto un obispo alza la voz, ya tenemos la polémica. Por tanto, yo creo que esas comparaciones tienen poco contenido. Bueno, y la coalición cristiana, de hecho, es confesional. Lo que trata es de meter bajo un mismo paraguas a lo que dice, a pastores protestantes, episcopalianos, etcétera, bajo un mismo paraguas. ¿Cuántas asociaciones conforman el Foro de la Familia? Pues unas 5.000. Por eso decían que había tantas asociaciones familiares en España, ¿no? Pasa, muchas de ellas también es verdad que están integradas, por ejemplo. La Federación de Familias Española, de Familias Numerosas, son 17 federaciones, una por cada comunidad autónoma, que están confederadas a su vez. Con capa, prácticamente todas las APAs de cada uno de los colegios, con lo cual son cientos. Entonces la cifra de 5.000 también es un poco falsa en ese sentido de que luego a efectos de representación orgánica, yo diría que hay como 17 grandes confederaciones y luego cientos de asociaciones más pequeñas. Eso me da la impresión que hay una veintena allí de básicamente sí, así con cierta consistencia, ¿no? Tuvimos la impresión, sobre todo en la época donde el Foro de la Familia tuvo más musculatura, que hubo ocasiones donde no fue fácil la convivencia, o donde hubo que ¿verdad? Ajustar un poco. Pero además es normal que sea así. Es decir, somos todos gente buenísima, pero no vemos las cosas de la misma manera. Y luego está la vanidad personal de las gentes. Todos queremos, o algunos quieren más que otros, figurar, aparentar. Y luego hay gente que ve las formas distintas. Hay gente que es más especulativa y otro más activista, gente más confesional y gente menos confesional, más política y menos política. Entonces es verdad que a veces han surgido problemas. Pero miren, con esos problemas el foro sigue siendo un foro de unidad, en el que está casi todo el mundo, y que sigue estando ahí como una marca consolidada para defender la familia. Yo creo que eso es un balance muy satisfactorio. Es de verdad que nunca se rompió. Hubo un tiempo en el que tal vez pareció un poco quebradizo, pero nunca llegó, ahí está, a romperse. Exactamente.
De manera que usted llegó al presidir el Foro de la Familia, fue el segundo presidente. Yo fui el Hay segundo gente que presidente. piensa que es el primero, porque parece Claro. que adquirió más, Sí. tuvo más presencia Sí. a partir de la administración de Zapatero, que fueron los Claro, años que le tocó sí. presidir. Hubo un presidente anterior que fue Gabaldón. Gabaldón fue presidente hasta el año 2006 o 2007, pero yo ya con Gabaldón era vicepresidente y portavoz. Ajá. Con lo cual, a lo mejor, la memoria histórica, la gente Claro, cree que igual. ya estaba yo. Igual sí. Pero Pepe Gabaldón, que había sido vicepresidente del Tribunal Constitucional y magistrado del Tribunal Supremo, era un hombre de una categoría, digo, era porque ha muerto ya, excepcional, y en un momento determinado me dijo, venid, hombre, no tengo fuerzas ya. Ya tenía 80 y bastantes años, y fue el que pidió que por favor le sustituyésemos, y tenía toda la razón. Bueno, la verdad es que primero fue su mujer la que me llamó y me dijo, por favor, dejar ya a Pepe en paz. Y luego ya me lo transmitió él también, y era de justicia, ¿no? Y presidió el Foro de la Familia durante 2 periodos. Sí, 3, casi. Casi Sí, tres sí, periodos. sí. Sí. Bueno, siempre pensamos, o bueno, tenemos en la retina que fue la época como con más musculatura, la época Sí, más sí. eminente del Foro, porque le pilló en la administración de Rodríguez Zapatero. ¿Por qué fue aquella época la Pues más? sí, yo creo que fueron mi presidencia o mi presencia en el foro así Sí. más intensa, fueron precisamente las 2 legislaturas de Zapatero y la primera de Rajoy. Ajá. Entonces ahí hemos tenido los debates del llamado matrimonio homosexual, del divorcio exprés, de la reforma del registro civil en materia de transexualidad, la primera reforma legislativa en materia de educación de Zapatero, la ley del aborto del 2010 y luego la renuncia de Rajoy a la reforma de la ley del aborto, aparte de 1000 debates abiertos, singulares. Con lo cual fueron debates intensos en toda la sociedad española y el foro de alguna manera puso voz a toda esa gente que en España tiene una preocupación por defender la vida y la familia. Y tal vez la convocatoria pública más potente de la última época fue en aquellos años. Sin duda ninguna. Fue cuando hicimos las grandes manifestaciones. La grande manifestación. La primera fue en junio del 2005, que fue en defensa del matrimonio, a raíz del debate del llamado matrimonio. Sí. Además, ninguno teníamos ninguna experiencia de convocar manifestaciones, los que estábamos allí. Sí, sí. Y decidimos convocar porque nos parecía que era obligado a hacerlo, pero en nuestros cálculos mentales decíamos, hombre, si vienen 20.000 personas ya no hacemos el ridículo, por lo menos, ¿no? Si vienen 100.000 ya esto va a ser. Sí, sí, sí. Y ese día llegamos allí, nos movilizamos por toda España, llamamos, hablamos, etcétera. Y yo recuerdo que estaba en la confluencia de la calle Alcalá con la calle Sevilla, que es donde iba a salir la pancarta, y aquí varias horas trabajando, atendiendo medios de comunicación, y cuando ya como una media hora antes del comienzo de la manifestación, creo que era a las 12, salí a la calle y miré hacia la puerta de Alcalá y vi que estaba todo lleno de gente, se me saltaron las lágrimas, porque no esperábamos eso. Pero eso demuestra que en España hay muchísima gente muy buena, gente quizás estaban necesitados de que alguien levantase la bandera, pero gente buena y que defiende lo mismo que nosotros defendemos lo hay por todos los rincones de España, ¿no? Más allá de la guerra de cifras, casi todo el mundo reconoce que hubo más de 500.000 de personas en aquella Nosotros época. en aquella época creo que dijimos cerca de 1 millón, exageramos como todo hijo de vecino. 700.000, yo creo que en la hemeroteca Sí. hablan de Pues, 700.000. pero vamos, que eran bastantes cientos de miles y que eran de las mayores manifestaciones de la democracia en España, sin duda ninguna. Y pasada esa época, ¿cuál es el actual discreto papel del Foro de la Familia? ¿Qué se dedica ahora? Usted sigue siendo vocal, que no Yo parezca sigo- que estamos hablando de historia antigua, no, sigue claro, siendo vocal claro. dentro de... Yo creo que hay 10 vocales o... Sí, 11 me parece que somos ahora, porque Sí. va variando un poco de vez en cuando, ¿no? Aparte de la típica directiva de presidente, vicepresidente Eso es. y tal, hay 10 vocales, sigue siendo vocal. ¿Cuál es el papel discreto que tiene ahora el Foro Pues de la Familia? el Foro de la Familia hace una labor sobre todo de formación. Nuestra especial, o sea, y eso además surgió en aquellos años del activismo. Nos dimos cuenta que estos debates contemporáneos son debates complicados. Explicar por qué el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y no otras opciones. Explicar por qué no es justa una sociedad que permite resolver problemas mediante el aborto. No son temas fáciles de explicar en un debate público, ¿no? Y por lo tanto nos dimos cuenta desde el principio que la necesidad de formar a nuestra gente era fundamental. Por eso desde el principio, aunque eso no sale en los medios como las manifestaciones, dedicamos muchísimas energías a hacer informes pequeñitos sobre todos los temas de actualidad que repartíamos a decenas de miles de personas en toda España para que tuviesen criterio sobre las cosas. Y a la vez organizamos todos los años varios cientos de conferencias por toda España. Con lo cual mantenemos viva una red de voluntariado que se está formando, no se sabe para qué, aunque está formándose para tener criterio, pero que es esa red cuando un día convocas una manifestación es de donde sale
Este domingo pasado, por ejemplo, hemos tenido en Madrid la manifestación del Sí a la Vida que hacemos todos los años, ¿no? Que también la hacemos con otras muchas asociaciones, pero el Foro de la Familia tiene una parte importante en la organización. Pues esa red de voluntarios por toda España es la que se moviliza cuando necesitas que todos a uno hagamos una cosa concreta un poco más llamativa o visible, ¿no? Sé que la palabra lobby se vende muy mal. Porque lobby siempre suena a gente que está ahí medrando en la sombra con intereses torticeros. Pero grupo de presión, cuando a usted le dicen que el Foro de la Familia ha sido un grupo de presión, le escandaliza, se enfada, le parece que efectivamente alguien tiene que dar aldabonazos de vez en cuando. Por supuesto. Es nuestra función. Y además ya me gustaría tener más capacidad de presión de la que tenemos, obviamente. Vamos. Nuestra misión es presionar a la opinión pública y a los gobernantes de este país para que defiendan las ideas que creemos que son razonables. Ese es el juego de la democracia, por otra parte. Por eso los lobbies en Estados Unidos, por ejemplo, no escandalizan a nadie. Están institucionalizados. Aquí efectivamente hay como un mito, ¿no? Pero uno que está convencido de que una cosa es buena para su país la defiende, y eso es ser un grupo de presión. ¿Cómo la defiendes? No haciendo cosas deshonestas, sino hablando, argumentando, haciendo llegar información, amenazando con que no les votas o con que sí les votas, lo normal en una democracia, ¿no? Sí. Por supuesto que somos un grupo de presión, claro. Ejercicio legítimo, sí, totalmente legítimo. Bueno, hay, aparte de esos tres rasgos que el Foro de la Familia en su presentación deja muy claro, transversalidad, aconfesionalidad, apartidismo y no intrusismo dentro de cada... Hay cuatro campos a los que se dedica el Foro de la Familia que son muy obvios: la familia, el matrimonio, la educación y la vida, que es el tema que le trae aquí a Toledo a hablar en una conferencia, el actual panorama de la defensa de la vida. Comenzamos por la familia. ¿Cuál es el panorama de la familia en la España en la que vivimos y qué debe preocuparnos? Pues vamos a ver, en primer lugar yo diría, somos y seguimos siendo uno de los países más familiares de toda Europa. Digo que a veces hay cierto pesimismo ambiental, ¿no? La inmensa mayoría de los españoles vivimos en familia y además encantados de vivir en familia. Y los que fracasan en el intento de hacer familia lo ven como un fracaso. Y tenemos un problema muy serio sobre todo, que es que se está extendiendo el divorcio como si fuese un virus generalizado. Entonces, el incremento tan grande de rupturas familiares está creando en las nuevas generaciones una falta de convicción familiar. Digamos, el divorcio, aparte de la situación que representa para la pareja que se separa, genera en la siguiente generación la sensación de que no es posible un compromiso para toda la vida. Y eso está haciendo un daño brutal. No hace mucho dando una conferencia sobre sexualidad en un instituto de Madrid, de estos cientos de conferencias que damos por ahí, un chiquito de unos 15 años que tenía acogida de la mano a otra chiquita de su edad más o menos, me dijo: lo mío con esta es tan serio que no me casaré jamás. Y yo pensé, este chico tiene una voluntad matrimonial como la catedral de esta ciudad. Pero no lo sabe el pobre. Claro. ¿Qué habrá visto a su alrededor para pensar que el matrimonio es incompatible con eso tan serio que siente por esta, ¿no? Bueno, eso me parece que es un fenómeno muy preocupante de fondo, ¿no? Y por eso yo también siempre a los matrimonios les transmito que es muy importante que seamos leales a nuestros amores. Y ya sabemos luego que hay muchos líos en la vida, pero es trascendente para nosotros, pero también para la sociedad que creamos a nuestro alrededor, ¿no? Por lo tanto, merece la pena esta apuesta por el matrimonio. Luego hay un problema muy serio con la educación, porque muchos padres se sienten desconcertados por el ambiente social, por las nuevas tecnologías, por la promiscuidad sexual, por los nuevos modelos de conducta, y de alguna manera tiran la toalla en el intento de educar a sus hijos. Y se está produciendo en muchos ambientes familiares una ruptura en la transmisión de la vieja sabiduría humanista sobre el hombre, otro daño inmenso para los chicos. A lo mejor tampoco reciben esa formación en la escuela y al no tenerlo en su casa tampoco quedan desarmados, ¿no? Por ejemplo, esto me parece extremadamente relevante en materia de sexualidad. Uno de los temas, entre otras cosas por culpa de la ideología de género, en que hay mayor desconcierto en nuestra sociedad. En familia tenemos que dar seguridades intelectuales y morales a los chicos en materia de sexualidad. Muchas familias no saben, se sienten impotentes, no se atreven, ¿no? En el Foro de la Familia hemos desarrollado varias campañas durante varios años de formar por toda España en materia de sexualidad. La campaña se llama La sexualidad sí importa, a los padres de familia para que sepan cómo hablar a sus hijos de este tema. Defendemos que son los padres, nosotros formamos a los padres para que sepan hacerlo, ¿no? Y creo que es muy importante y tiene mucho que ver también con todos los debates públicos de la ideología de género, ¿no? Y luego también, obviamente, influye mucho negativamente en la familia el rechazo a la vida que va extendiéndose, la mentalidad de cultura de la muerte, porque la razón de ser de la eficacia pública de la familia es que da la vida. Si se rechaza la vida, ya no se puede valorar la familia.
Pero dicho esto, repito, seguimos siendo la sociedad más familiar de Europa con diferencia. En España hay bastantes millones de matrimonios que se toman en serio. Luego tendrán sus problemas, ¿no? Pero que se toman en serio su condición de papá y de mamá y que se pelean por sacar adelante a sus hijos como mejor pueden. Y eso es también un signo de esperanza, clarísimo. Menciona, al hilo de todo esto que afecta a la familia, el aspecto de la educación, o por lo menos el ámbito de la educación, aquí en la diócesis de Toledo y en general todas las diócesis de la provincia eclesiástica de Toledo. Estamos en la campaña Libres para Educar a Nuestros Hijos. También se sienten en el foro de la familia muy interpelados por todo esto que tiene que ver con la educación, la concertada, y con este intento de asaltar la voluntad de los padres. Todo esto lo viven de primera mano. De hecho, en esta campaña de Libres para Educar hemos colaborado mucho. Yo he estado la última vez, creo, en esta comunidad autónoma en Albacete, hablando de este tema. Tenemos mucho contacto con Fernando López Luengos. Que es un tema que vivimos muy cerca, por supuesto, porque para la familia es un tema absolutamente fundamental. Además, yo creo que, aparte de que estamos defendiendo una dimensión fundamental de la familia, estamos defendiendo algo esencial para este país. El nivel de la calidad en España está bajando. Y está bajando por muchas cosas, no voy a simplificar ahora. Pero digamos, creo que la falta de libertad y el monolitismo administrativo que hay desincentiva la calidad. Y por eso tenemos que apostar por la libertad de educación, no solo en la escuela concertada o privada, sino en la pública. Hay que hacer que se pueda elegir en la escuela pública. Y hay que pedir autonomía para los centros públicos. Y que haya variedades curriculares, y que haya institutos que tengan un currículum más volcado a las artes, o a las ciencias, o al deporte, o a los idiomas, para que los padres puedan elegir y comparar. Yo creo que si superásemos algún día ese viejo y decimonónico debate entre lo público y lo privado, para apostar por una pluralidad de ofertas educativas en lo público y en lo privado, y que los padres pudiesen elegir lo público o lo privado, ganaría la calidad en su conjunto del sistema educativo español. Y finalmente, familia, matrimonio, educación, la defensa de la vida. Claro. Que fue lo que provocó que usted llegase a este negociado, ¿no? Sí. La ley del aborto del año 85. ¿En qué momento está ahora la defensa de la vida? A nivel político, a todos los partidos políticos les da miedo tocar el tema, pasan por encima caminando sobre ascuas. ¿Cómo está el...? Pues vamos a ver, en España legalmente muy mal, legalmente. Porque las leyes permisivas, tipo la del aborto, lo que generan es una banalización de la conducta que antes se sancionaba y ahora se liberaliza, y esa banalización implica que esa conducta se da cada vez más. Por eso la consecuencia de cualquier ley del aborto, la del 85, la del 2010, es un incremento del número de abortos. En España parece que hemos tocado techo, hemos llegado a 120.000, ahora estamos alrededor de 98.000, pero hemos tocado techo no porque haya bajado la voluntad de abortar, sino porque las mujeres en edad fértil y la extensión de la anticoncepción limitan también el aborto quirúrgico, ¿no? Entonces parece que hemos tocado techo, pero claro, acostumbrarse a que en una sociedad haya 100.000 abortos al año, es que no nos podemos acostumbrar. Y tendemos a acostumbrarnos, ¿no? Entonces, hay 100.000 mujeres todos los años en nuestro país que se sienten tan solas y desesperadas ante los problemas derivados de un embarazo imprevisto que algo tan brutal como el aborto les parece la única solución posible. Y por eso desde el Foro de la Familia promovimos, y yo reconozco que es de lo que más orgulloso me siento, lo que luego se convirtió en la Fundación Red Madre. Es decir, más allá de los debates políticos y legislativos, vamos a ponernos al lado de la mujer embarazada para que no aborte. Con esta ley, con la otra, con la de más allá, me da lo mismo. No me dan lo mismo las leyes, pero si no puedo cambiarlas, lo que no puedo es quedarme en casa sin hacer nada, pues trata de que no haya abortos. Entonces, Red Madre es un voluntariado por toda España que está a disposición de las mujeres embarazadas, transmitiéndoles el mensaje: mira, nunca vas a estar sola, tus problemas son mis problemas. Ya sé que son problemas y tampoco soy la Seguridad Social, pero en todo lo que pueda ayudarte, yo te ayudo. Hemos atendido desde que pusimos en marcha Red Madre en el año, hace 11 años ahora, 10 años, 85.000 mujeres que no han abortado. Caramba. Y el índice de éxito es 9 de cada 10. O sea, de cada 10 mujeres a las que logramos acompañar, 9 no abortan. Lo cual quiere decir que si lográsemos acompañar a las 100.000 que llegan a abortar en este país, podríamos acabar, siempre habrá abortos, pero podríamos acabar con el aborto. Y eso es un horizonte muy ilusionante, por ejemplo. Y repito, a los políticos hay que pedirles su responsabilidad, pero si no responden ellos, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de arreglar ese problema que es lo relevante, más que las leyes. Y Red Madre en el sentido creo que es una iniciativa francamente positiva que está teniendo éxito y a la que yo sigo dedicándole muchísimo tiempo.
Red Madre, que aquí en Toledo tiene unas dignísimas representantes. Lo sé, gente buenísima. Una de las ventajas de implicarse en estas causas es que conoces a la mejor gente que hay en España. Sí. Muy bien. Todo el que quiera saber más del Foro de la Familia se puede meter en la página web, ¿verdad? Foro Familia, que pongan cualquier buscador de internet Foro Familia, o Red Madre, que ponga Red Madre, y ahí está toda la información hoy día asequible. El Foro de la Familia también tiene la posibilidad, lo he visto estos días atrás preparando esto, de asociarse o de participar con... Así es. Con una... Se puede participar con dinero, que también hace falta, somos muy austeros, pero las cosas cuestan algo de dinero. Tiene una humilde cuota ahí que se puede... Exactamente, que cada uno puede suscribir. Se puede colaborar como socio, se puede colaborar sin más dando ideas, pidiendo información, por ejemplo. Una de las principales actividades que hace el foro, aunque no sea mucho, es dar información a periodistas, que como somos ya una referencia en este mundo, pues nos piden saber de qué van estos debates, qué argumentos tenemos, qué pasa en otros países. Pues también puede hacerlo cualquiera que esté interesado en profundizar. Padres muchas veces llaman para pedir ayuda profesional ante problemas concretos de sus hijos, y la damos, no nosotros, pero indicamos quién, en tu ciudad quién, tenemos más o menos una red de contactos para poder aconsejar ante cualquier problema en materia de sexualidad, de líos familiares que podrían abocar a una ruptura. Ponemos en contacto a la gente con personas de criterio que pueden en principio ayudarles, y así con todo. Pues invitamos a la gente a que se acerque, que creo que es una ventana muy digna para poder conocerlo y que vea la manera de asociarse o de alinearse o de suscribirse o de lo que sea. De lo que quieran, pero que ellos vean cómo pueden hacerlo. Pues muchísimas gracias, don Benigno, por su presencia, y enhorabuena por todos estos esfuerzos al servicio. Muchas gracias por invitarme. Como ven, a lo largo de la entrevista hemos mencionado a la Fundación Red Madre, creada hace 12 años con el propósito de activar una red de apoyo, asesoramiento y ayuda a la mujer para superar cualquier dificultad o conflicto surgido ante un embarazo imprevisto. Esta red solidaria, que atiende cada año en toda España, en todo nuestro país, a más de 8.000 mujeres, ha celebrado esta semana su primer mercadillo solidario en la ciudad de Toledo. La recaudación se destinará íntegramente al colectivo de mujeres embarazadas vulnerables. Red Madre cumple este año su primera década de vida. 10 años apoyando a las mujeres embarazadas con dificultades. Cerca de 1.500 mujeres han acudido a esta organización en este tiempo. Todas ellas recibidas con el cariño y delicadeza que se merecen. Han abierto un mercadillo solidario con la colaboración de Mensajeros de la Paz. Atendemos a mujeres embarazadas en una situación ante un embarazo imprevisto, en una situación de cierta dificultad y de cierta vulnerabilidad. Con lo cual, todo esto que nos ha donado Mensajeros pues nos viene a nosotros fenomenal para tener más fondos y poder ayudar a más mujeres. Aquí podemos encontrar de todo: ropa, bolsos, calzado, joyas, todo nuevo de temporadas pasadas o con algún pequeño defecto y a unos precios muy asequibles. Les ofrecemos ese apoyo material, en muchos casos son problemas económicos, entonces tenemos también apoyo si necesitan de psicólogos, de asesorar jurídicamente, de médicos, de matronas y demás. Entonces, lo que vayan necesitando, porque luego, claro, es una atención muy personalizada, entonces, según las necesidades que vayan teniendo, nos vamos. Hay algunas familias, creo que son 15, a las que también ayudamos con alimentos todos los meses. Porque toda ayuda es poca para hacer posible que la vida se imponga y todas las madres embarazadas con dificultades puedan contar con el apoyo necesario. El templo parroquial de Santo Tomé acogió el pasado lunes 25 de marzo, a partir de las 7:30 de la tarde, una misa de acción de gracias presidida por el señor arzobispo, con la que se conmemoraba el 28º aniversario del fallecimiento de don José Rivera Ramírez. Se trataba de la primera vez que tenía lugar esta celebración en Santo Tomé, una vez que sus restos fueron trasladados el pasado mes de octubre desde la iglesia de San Bartolomé, donde estuvo ubicado el Seminario para Vocaciones Tardías, a su actual ubicación. Desde el pasado 23 de octubre, la parroquia de Santo Tomé acoge los restos mortales del venerable siervo de Dios don José Rivera. En ella fue bautizado y ejerció parte de su ministerio sacerdotal, y en ella este lunes 25 de marzo se celebró la Santa Misa con motivo del 28º aniversario de su muerte. No deja de ser un testimonio, un signo, que es un grito de Dios en medio de toda esta, digamos, basura y toda esta oscuridad, toda esta
podredumbre que se saca y se saca y se saca a relucir, aquí hay un testimonio y un signo que es de hace poquísimos días. Estamos hablando de hace 28 años que murió este sacerdote con verdadera fama de santidad, y merece la pena que se conozca como una luz, como un foco que ilumina lo que es la realidad y la belleza del sacerdocio bien vivido. La celebración estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo, que señaló que don José vivió con profunda intensidad el misterio de la Encarnación. La vida de don José también se explica en este intercambio admirable que existe entre Dios y los hombres, recordando la liturgia de la Navidad, el admirable conmersión, el intercambio admirable entre aquel que, sin dejar de ser lo que era, hijo del Padre, comenzó a ser lo que no era, hijo del hombre. Don Braulio Rodríguez explicó en su homilía que con la encarnación del Hijo de Dios se instaura un nuevo modo de vida en la Iglesia. Yo no he conocido personalmente a don José, pero en todo aquel que ha entrado de una manera profunda en el misterio de Cristo, esto seguro que él lo ha vivido con una intensidad, porque, claro, no se trata de forzar a nadie a que crea en Jesucristo y lo que significa la Iglesia, ni tenemos que tener una persuasión que no sea más allá de lo que es nuestra palabra y nuestro ejemplo, pero es que hace falta esa palabra y ese ejemplo. El prelado toledano finalizó su homilía asegurando que nuestra fe no es solo una expresión cultural, sino que debe llevarnos a una vida moral y una conducta comprometidas con el mensaje del Evangelio. Durante la audiencia general de este miércoles, Francisco continuó su predicación sobre el Padre Nuestro y se detuvo en la parte en que presentamos a Dios nuestras necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día. El Santo Padre explicó que el pan significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicinas, trabajo. Es una súplica, dijo, que surge de la misma experiencia, con problemas concretos y cotidianos, que evidencia lo que a veces olvidamos, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy pasamos a considerar la segunda parte del Padre Nuestro, en la que presentamos a Dios nuestras necesidades. Y la primera es el pan, que significa lo necesario para la vida: alimento, agua, casa, medicinas, trabajo. Es una súplica que surge de la misma existencia humana, con sus problemas concretos, cotidianos, y que pone en evidencia lo que a veces olvidamos: que no somos autosuficientes, sino que dependemos de la bondad de Dios. Los evangelios nos muestran que para mucha gente el encuentro con Jesús se da precisamente a través de una súplica, pidiendo una necesidad, desde la más elemental, la del pan, hasta otras no menos importantes, como la liberación y la salvación. En la invocación, danos hoy nuestro pan de cada día, Jesús nos enseña a pedir al Padre el pan cotidiano, unidos a tantos hombres y mujeres para quienes esta oración es un grito doloroso que acompaña el ansia de cada día porque se carece de lo necesario para vivir. Por eso Jesús nos invita a suplicar nuestro pan, sin egoísmos, en fraternidad, porque si no lo rezamos de esta manera, el Padre Nuestro deja de ser una oración cristiana. Si decimos que Dios es nuestro Padre, estamos llamados a presentarnos ante Él como hermanos, unidos en solidaridad y dispuestos a compartir el pan con los demás. En definitiva, a sentir en mi hambre también el hambre de muchos que hoy en día carecen de lo necesario.
Don Braulio, por su parte, dedica el escrito semanal a reflexionar en la preparación de los días de la Semana Santa. El primado se interpela: ¿pero sirve hoy la muerte de Cristo y su resurrección para algo concreto? ¿No sigue habiendo muertes absurdas como las ocurridas en las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda? Y a renglón seguido pone el acento en la persona de Jesucristo ante el mal del mundo. Jesucristo constituye una respuesta válida, la respuesta definitiva que da Dios a la humanidad en su Hijo. En Semana Santa celebraremos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como memorial. Esto significa que no se trata de recordar sin más, sino que al conmemorarlo se vuelve a hacer presente, convirtiéndose en ocasión de gracia y salvación para nosotros. Así comienza su escrito semanal en Padre Nuestro el señor arzobispo de Toledo, que además se pregunta si sirve hoy la muerte de Cristo y su resurrección. Ante el sufrimiento y dolor humano, don Braulio explica que Dios no da respuestas abstractas, sino a Jesús, que es la respuesta válida a los que se preguntan por el sentido del sufrimiento del hombre. En su Hijo Dios nos da la respuesta definitiva. Cristo ama, se entrega totalmente y abre un horizonte nuevo en la vida de los humanos que lleva a vivir de otra manera. El prelado toledano apunta que Jesús nos presenta al Padre de los cielos como un Padre que perdona siempre y acompaña la vida de sus hijos. Parafraseando el Evangelio del ciego de nacimiento, el señor arzobispo de Toledo concluye que muchos pueden ser ciegos para lo importante, y si sabremos descubrir el valor y la importancia de celebrar un año más la Semana Santa, pues el Padre de los cielos no pone ningún impedimento a sus hijos para volver a casa. En febrero del año 1999, la Asociación Cultural Juan de Leonís, órgano civil de la Congregación Mariana de la Inmaculada, editó por primera vez la revista El Taller del Orfebre, con la que continuaban con la labor iniciada por una sencilla publicación anterior que se llamaba Nuevo Mundo. A lo largo de estos 20 años han pretendido difundir los fines de la congregación y evangelizar mediante la prensa escrita, un apostolado que siempre estuvo presente en las congregaciones marianas. El Taller del Orfebre es el título de una obra de teatro que escribió en 1956 Karol Wojtyła. Más allá del género literario al que pertenece, se trata de una meditación sobre el sacramento del matrimonio a través de la historia de 3 parejas. El Taller del Orfebre es también desde hace más de 20 años el título de una publicación que coordina la Congregación Mariana de Talavera de la Reina y que desde hace algo más de 20 años llega a los hogares de las alumnas de la Compañía de María de Talavera de la Reina y Valdemoro. En el año 1999 empezó la difusión de esta revista, sobre todo es para el colegio, y el deseo era poder llegar a todas las familias, algo tan sencillo como eso. Desde el colegio a todas las casas. Se buscaban artículos de opinión y en ese mismo momento ya el pontificado de Juan Pablo II estaba más que consolidado, pues sobre todo en la propia figura en la persona, en la doctrina, lo que es el Papa para todo congregante, para toda niña del colegio, para todo católico, claro está, ¿no? Pero es específico en eso, ¿no? Como medio, el Taller del Orfebre pretende promover y difundir a través de diferentes secciones la verdad del Evangelio, la doctrina social de la Iglesia y la fidelidad al Santo Padre. Una publicación que siempre tendrá muy presente al autor de la obra de teatro que le dio nombre. Depende de cuándo se cierra la revista, ¿no? Lo que esté en ese momento. En el año 2000, por ejemplo, pues se presentó todo el tema del jubileo, como después en el año de la misericordia. Una vez fallece Juan Pablo II, pues hay una sección al final que se dedica pues a recordar cosas que hizo durante el pontificado, de su vida, de su santidad. Presentamos el proceso de beatificación, el de canonización, ¿no? El poderse encomendar, las oraciones para encomendarse a él, ¿no? El pasado 22 de febrero, fiesta de la Catedral de San Pedro, los profesores del Colegio de la Compañía de María realizaron una lectura teatralizada de la obra El Taller del Orfebre. Momentos antes se bendijo un busto de San Juan Pablo II en el salón del Colegio de Talavera de la Reina. Muy bien, amigos, pues hasta aquí la crónica de la Iglesia de este final de marzo. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana, donde además podrán encontrar el resto de la programación de esta Santa Casa. Nosotros por nuestra parte les emplazamos a que nos acompañen la semana que viene aquí en el mismo sitio y a la misma hora para más y mejor información eclesial.
Quédense ahora con la mejor programación, que es la que les ofrece el canal diocesano de televisión, que es su canal amigo. Hasta la semana que viene, que sean felices.